¿Cómo le vigila? ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos, agradecemos que nos estén acompañando en este día especial la presentación del libro Rómulo Rosso, Raíz en la Piedra, que brevemente comentamos que Rómulo Rosso Peña fue un escultor y pintor indoamericano de origen colombiano, nacido en Bogotá en el año de 1899, vivió gran parte de su vida en México y murió en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el año de 1964. Son reconocidas sus obras que se encuentran en la Escuela Belisario Domínguez y un lugar emblemático en la cual es un recinto en el cual nos encontramos, que es el Hospital Morelos. Esta presentación del libro que lo realiza el autor Yesid Contreras. En esta tarde agradezco primeramente la presencia también del regidor electo Ulises Lara. Muchas gracias por acompañarnos, regidor. Gracias por estar presente. Toda la hospitalidad que nos brinda para la realización de este evento. Muchas gracias al director del Hospital Morelos, doctor Juan Ezequiel Aguilar Muciño. Muchas gracias. Antes de ceder la palabra al escritor de este interesante libro que conlleva la historia de nuestra capital, agradecemos. Él es de Bogotá, Colombia, editor y escritor, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado artículos, ensayos y cuentos en medios impresos y electrónicos de varios países. Además, director y fundador del Faro Editores. Entre sus obras se destaca Árbol de Tinta, poesía en el año 2003, La Ruleta de Plagio 2018, Dolor y Amor por Palestina en Poesía Palestina, breve antología del río al mar, Rómulo Rosso, Raíz en la Piedra, de este año 2024, M en la cárcel, la novela inédita. Es editor de Antología de Cuento Quintanarroense en el año 2020, Hay Mujeres, Premio de Cuento Peninsular 2021, Chetumal en 100 palabras en el año 2022, Quintana Roo en 100 palabras 2023, Cancún en 100 palabras 2024 y Vigilia Poética, que es una compilación de la red de poetas con el Pacto Histórico en el año 2022. Dejamos y cedemos la palabra al escritor Yesid Contreras. Bueno, muchas gracias. La verdad es bastante emocionante estar en este espacio que tuvo a bien diseñar y decorar el bicompatriota Rómulo Rosso. Una de sus primeras obras, junto con la Escuela Belisario Domínguez, fue la decoración que ustedes pueden admirar y ver y rever y reconocer en este atrio, en este recinto del Hospital Materno Infantil Morelos. Quizás es una gran virtud que el hospital se mantenga en funciones y a su vez sirva de escaparate para mostrar esta obra que tiene que ver, desde luego, si ustedes han recorrido o lo recorren al rato un poquito detalladamente, más allá de lo que yo les pueda comentar, tiene relación pues con la salud, porque el mural principal o bajo relieve pues se titula La Fuente de la Salud y tiene 211 personajes contados, ojalá no me haya equivocado, hasta 2 perritos creo que hay, y que es la población de Chetumal en los años 30, recién rebautizado, dejando de ser Payo Obispo, y que prácticamente recoge toda la población que vivía en nuestro estado en esa década, a finales de esa década. Pues yo quiero agradecer, antes de comenzar, al doctor, director Ezequiel Aguilar Muciño y al señor regidor por su presencia y acompañamiento. La verdad me satisface mucho poder presentar esta obra en este recinto tan especial. Entonces, digamos, bueno, la primera
piedra. ¿Por qué titulé Raíz en la piedra este libro? Precisamente haciendo una metáfora de que la piedra es la materia prima de la obra principal, de casi toda la obra monumental de Rómulo Rosso. Él también hizo esculturas vaciadas al bronce, pero en general la piedra era como su elemento más auténtico y más recurrente, y empezó precisamente en el amor a las canteras de Ticul, haciendo este arco que data del año 36-37, de donde seguramente trajeron en ese entonces las piedras donde tallaron sobre todo el friso principal de este hospital que estamos observando a mi espalda. Entonces es un pequeño homenaje, Raíz en la piedra, porque Rómulo Rosso se caracteriza, como decía el compañero presentador, precisamente porque desde el principio pensó en recurrir a plasmar sus raíces americanas, de América, no americanas, americanas, de los pueblos originarios en su obra. Prácticamente él se asumía como descendiente de un pueblo originario del centro de Colombia que realmente se denomina Muisca por un deterioro del pronunciamiento que hicieron los españoles, porque eran los moscas, pero es una gran familia de pueblos hablantes de una sola lengua, que es la lengua chibcha. Entonces él, bueno, se sentía orgulloso de esas raíces. Precisamente él nació en un pueblito que se llama Chiquinquirá, que queda a unos 150 kilómetros de Bogotá, y que es en esta zona de donde él es originario, Chiquinquirá, que es una voz muisca. En 1899 nació él. Entonces es un pequeño homenaje esta metáfora a su origen con raíz en la piedra. Este es el detalle del arco que está en Ticul, que también lo construyó. Seguramente él allá fue que se familiarizó con este tipo de material, porque resulta que en la región las canteras de Ticul no solo tienen piedra, como podría suceder en cualquier cantera, sino que es una piedra color rosáceo. Es muy especial y es muy hermosa, es decir, es nuestro mármol, si queremos equipararlo, es nuestro mármol de la península. Entonces, pues él seguramente en sus correrías, cuando llegó a Quintana Roo, él venía como dibujante artista de la expedición científica del sureste que manejaba el poeta Luis Rosado, un yucateco muy conocido, por encargo del presidente Lázaro Cárdenas, que además no solo estaba comprometido con Chetumal, porque restituyó a Quintana Roo como territorio, luego que en los años 30 lo habían repartido entre Campeche y Yucatán, sino que además él envía al señor Rafael Eustacio Melgar, un general también como Cárdenas, para modernizar la ciudad y el estado. Así es que Rosso llega a este territorio y es contratado para la modernización del estado y en particular de la ciudad. Primer paso, restituyeron un nombre autóctono, Chactemal, en lugar de los árboles rojos, a cambio de Payo Obispo, pues, y algunos otros poblados también se les dio un toque nacional y de las raíces. Entonces Rafael Eustacio Melgar contrata a Rosso para elaborar estos dos edificios, que eran la modernización de entonces, pero además que eran una bandera cardenista principal, porque era la educación, por eso la escuela, y la salud, por eso el hospital. En ese momento pues era un salto adelante para empujar hacia la modernidad del siglo XX a la ciudad de Chetumal. Les comentaba yo de los orígenes de Chiquinquirá. Es una foto de él, debe ser de la década del 10, por ahí 15. Su madre, doña Antonia Peña, y el joven, su papá fue el alcalde de Chiquinquirá, y le dio el nombre y el apellido por fortuna, pero creo que no hizo más por él, ya después no lo volvió a ver. Yo tomé esta fotografía de
de una estación de ferrocarril que la convirtieron en un centro cultural, en la Casa de la Cultura Rómulo Rosso. No tiene mayores cosas por una razón muy sencilla, y es que Rómulo Rosso prácticamente salió muy joven de Colombia. Él salió en 1922, o sea, 23 años tenía más o menos, y ya no regresó nunca por diversas razones, fundamentalmente porque la vida del arte lo llevó a Europa y luego a México. Entonces ahí está su familia, con la primera familia que tuvo, con sus hijos Leticia, Rómulo y Gloria. Gloria creo que se murió, Rómulo Rosso Kraus, creo que vive en Cuernavaca, ya nació en el 29 o 30, debe tener sus añitos. Y Leticia, que se murió en el 2014, ella sí vivía en Mérida, Yucatán. Yo alcancé a hablar con ella, se murió, yo hablé como en mayo y ella se murió en julio, desafortunadamente, porque la familia, como es usual, pues tiene un acervo grande de Rómulo. Desafortunadamente, pues no sé si han tenido malas experiencias, pero son muy celosos con todo ese material, digamos, la obra pequeña que no es tan conocida de Rómulo. Aquí hay unas fotos de él, pues muy joven, con este señor que era un escultor chileno, poeta chileno de la ciudad de Bogotá, y que prácticamente se convirtió en su mecenas. Y al ver las cualidades que mostraba Rosso, estaba estudiando arte, claro, en un instituto de Bogotá, pero al ver las cualidades le encargó este busto y dijo, no, pues aquí hay un escultor y un gran artista en potencia, y lo cobijó un tanto, y entonces, digamos, lo lanzó muchísimo al mundo artístico, pero además le ayudó a conectarse con Europa, porque posteriormente este poeta Dublé, de apellido Dublé, chileno, lo trasladaron, y bueno, lo único que fue una carta de recomendación y la recomendación dice fuera a España. Entonces así es como Rómulo Rosso en la década del 10 hace sus primeros pininos, digamos. Pero además, pues Rómulo Rosso, él era, pues su madre era lo que llaman ahora una madre soltera, ¿no? Imagínense ustedes, en 1900 y pico, naciendo el siglo, en la ciudad de Bogotá, lejos de Chiquinquirá, que era donde era el padre, y ella era de una población cercana que era Zipaquirá. Entonces pues se la veía muy difícil, la señora era lavandera, él fue albañil, lustrabotas, también poseedor de periódicos, pero a su vez ahí en Bogotá pudo participar como ayudante de albañilería en los trabajos de la estación de La Sabana, que es la primera estación del tren que hay en Bogotá, todavía es un edificio histórico, y ahí como que se relacionó mucho con la decoración artística y con la decoración arquitectónica, al igual que participó en la elaboración, bueno, como trabajador, ¿no? En la elaboración de parte del trabajo del Capitolio Nacional ahí en Bogotá. Entonces, finalmente, bueno, después de un periplo de mil limitaciones, en aquella época para ir de Bogotá a Europa, pues no había aviación todavía, era década del 20, 22, 23, le tocaba irse por tren, que sí había tren, de ahí hasta el río Magdalena, de Bogotá, hasta el río Magdalena, que estaba como a 200 kilómetros, 250, de ahí embarcarse por el río en un navío parecido a los que cuenta García Márquez en Cien años de soledad, en uno de esos, y se va, pues semanas duras, llega a Barranquilla, empieza a trabajar sin un peso, desde luego, trabaja un tiempo, unos meses, como de noviembre, como de octubre a enero, febrero, cuando consigue algo para irse, se embarca en una nave que pasaba el Atlántico hasta Europa, y ahí es que desembarca en Sevilla y luego llega a Madrid. En Madrid, pues llevaba la carta de recomendación de su amigo Dublé, y se conecta con muchos artistas, pero en particular con el director del Museo del Prado, y empieza a trabajar en una fábrica de imágenes religiosas muy famosa, en donde aprende o desarrolla su capacidad, aparte que estaba estudiando o desarrollando la escultura, aprende la orfebrería, el vaciado en bronce, etcétera, una serie de un talento que tenía escondido, y que es lo que genera que él elabore esta pieza. Es de las pocas piezas que están en el Museo Nacional de Bogotá, de Colombia,
que se llama el llamador El Paraíso, o el llamador al paraíso. Es la única pieza, bueno, representa la misma escena bíblica con algunos elementos, pero tiene la particularidad que es prácticamente la única obra de Rosso que hace alusión a algún sentimiento religioso. Él no era declarado ateo, ni mucho menos cristiano, bueno, por cultura, originario de un país latinoamericano, etc. Pero es la única pieza que, bueno, de las pocas piezas escultóricas fundidas que tienen el tema religioso. Después trabajó la Sagrada Familia y otros, pero son muy escasos. Entonces en Madrid eso es lo que aprende, pero a él le llamaba la atención viajar a París, porque París era la meca del arte de Occidente. En ese momento estaban las vanguardias, estaban todas las exploraciones, tanto en la escultura como en todas las artes, y entonces París era una capital internacional, occidental, pero del arte, y entonces ahí debía parar Rosso en su búsqueda de destino, ¿no? Aquí hay otros detalles del llamador. Está la señora Eva, está Dios con su cara adusta y barba, y está Adán, etc. Entonces en París es donde realmente él empieza a encontrar todos los caminos que quería encontrar. Primero encuentra recuperación de las raíces autóctonas chichas, es decir, él tenía referencias del arte chicha. En Colombia muy pocas culturas precolombinas o pueblos originarios dejaron arquitectura. En particular los muiscas tenían arquitectura, pero era pasajera, era de madera, era techos de paja, etcétera, pero eran muy buenos orfebres y desde luego cultivadores de maíz, etcétera. Y entonces él dice: hay que reproducir mis raíces a partir de unas referencias que estaban nomás en las piezas de oro que seguramente conoció en España o en París misma, de esas que se llevaban y que se robaban, o que, bueno, por ahorita les cuento una anécdota al respecto de un presidente colombiano que fue capaz de regalar 120 piezas en agradecimiento porque un miembro el rey de España o un miembro de la monarquía le había hecho un paro por ahí, un amorío, no sé qué, y le regaló 120 piezas de orfebrería que no han querido devolver los chapetones, decimos en Colombia. Entonces él encuentra sus raíces y dentro de esa búsqueda se hace amigo de un, bueno, es un todólogo que se llama Miguel Triana, que escribió un libro que no es muy científico, porque no era arqueólogo ni era antropólogo, era de todólogo, sobre la civilización chicha, y él de esas referencias empieza a conocer, además de por las cronistas de Indias, a las divinidades muiscas o chichas. Y entonces en 1925 empieza a explorar todas estas formas. Aquí vemos unas serpientes, aquí también hay una serpiente, la cascabel, que en las culturas de América originaria pues es muy significativo, tiene un valor sagrado, y entonces él se aboca a esculpir esa pieza famosa que se llama la Bachué, diosa generatriz de los chichas. Los chichas tenían, o los muiscas, tenían muchas divinidades. Una de esas divinidades, originaria de la vida, es esta diosa Bachué, que según la leyenda salió de una laguna que se llama Iguaque, y que salió con un niño que con el paso del tiempo se convirtió en su pareja y procrearon a la humanidad. Es uno de las divinidades chichas, y entonces él no tenía referencias sino de palabra. Los muiscas no representaron a la diosa Bachué, que se sepa. Hay mujeres con niños, pero no representaron nunca. Entonces él empieza a generar la Bachué con todos los conocimientos que ya empezaba a adquirir y explorar en la París de 1924-25. Es decir, él iba a todos los museos, al Louvre, al Trocadero, donde había una gran ebullición de artes, y empieza a ver que lo suyo realmente era recoger sus raíces, reafirmar sus raíces chichas, y empieza y desarrolla esta obra de la Bachué. La obra de la Bachué tiene una historia insólita. Pues resulta que la Bachué fue esculpida en 1925, le acaba de ser noticia desastrosa, pero bueno, casi los comento. La Bachué fue esculpida y tiene una simbología grandísima, no solo la mitología, sino ese
la incorporación de elementos de talla en el momento, de los emblemas de hombre y mujer en las serpientes en que hacen las piernas enrolladas, la base, la representación del agua, que es el origen de la vida, de donde salió la Bachoe. Bueno, está el niño, es una mujer pues escultural, realmente es una forma muy hermosa. Bueno, es una representación que él hace de la Bachoe, y a partir de la Bachoe prácticamente él se proyecta en París y se hace, digamos, famoso. Pero como él era famoso y pobre, pues lo de famoso le vino para que le compro la Bachoe, bueno, se la vendo. Y bueno, pues estaba en una situación un tanto difícil, recién llegado a París, pero parece que por ahí ya tenía más obras, obviamente, ¿no? Tenía una serie, que ahorita vamos a ver algunas, de divinidades muiscas, sobre todo chichas. Pero bueno, él de todas maneras consigue poner su atelier, su taller, o sea, ya. Y en esa época los artistas acostumbraban a tomarse fotos, y así es que la Bachoe y Rómulo Rosso atraviesan el Atlántico y llegan a Colombia. Pero resulta que la Bachoe, esta es la Bachoe, nuestros son patrias, este es el dios Bochica, es otro dios también originario de la humanidad, desde ahí del centro de Colombia, los chipchas o muiscas, y este es el Tequendama, que inclusive da el nombre a un salto famoso. Pero entonces la Bachoe se convierte en la exposición iberoamericana de Sevilla, que fue en 1929, en el centro de atracción. De hecho, el pabellón Colombia, que es una construcción, aquí veremos algunas fotos de la exposición de Sevilla, entonces aparece ahí como el centro de atracción, porque era la figura famosa que realmente recogía muchos elementos de la colombianidad, por así decirlo, sobre todo del centro del país. Esto fue en 1929. El que la había comprado era un diplomático colombiano, él la prestó para la exposición en Sevilla, y luego, vénganos en tu reino, y se la llevó. Duró desaparecida hasta el año 1997, cuando este señor Álvaro Medina, bueno, el señor es un doctor, investigador de historia de la Universidad Nacional de Colombia, indagando así, casi que persiguiendo detectivescamente dónde está la Bachoe, porque la Bachoe empezó a ser icónica, y entonces él descubre que a través de conectes con ese mundo del arte en Colombia, que la Bachoe no la tenía la hija Leticia porque vino a Mérida, no la tenía el hijo Rómulo porque vino, creo que a Cuernavaca, habló con ellos y nadie daba razón de la Bachoe. Finalmente la encontró en 1997, él es de Barranquilla, y parece que a unas cuadras o a unas casas de donde vivía su padre, de donde pasó la niñez, estaba la famosa Bachoe en la sala de una casa que la había heredado el señor diplomático, el apellido Moreno. Bueno, en el 2008, entonces, 97, se hace el gran boom de la Bachoe, que es muy importante porque es considerada la primera pieza del arte moderno colombiano, que rompía con la tradición de lo grecolatino, de lo europeísta, y que realmente recogía elementos de lo que es las raíces autóctonas de Colombia, o de los pueblos originarios de Colombia. Entonces esta Bachoe inclusive generó en Colombia, a través de una foto que no sé si por ahí debe estar más adelante, generó que hicieran, no está, que hicieran un movimiento Bachoe, etcétera, etcétera. Entonces realmente la foto esta donde está Rómulo con la Bachoe es la que hace trascender en Colombia y permanece perdida hasta el 2008. En 97 hicieron una exposición, este señor Medina organizó la presentación, se fue una gran conmoción, pero Colombia tiene sus bemoles, definitivamente tiene sus bemoles, y más cuando se trata de guardar y resguardar la historia. Y es que los dueños de la Bachoe la ofrecieron. ¿A quién se la ofrecerían? Lógicamente, pues al Ministerio de Cultura o al Banco de la República, que en Colombia como que se encarga de las colecciones de este tipo de arte colombiano. Pues no les interesó, les pareció poco, porque hay una serie de elementos bastante controvertidos en el arte colombiano, y es que allá hubo una argentina, una crítica, Marta Traba, valga su nombre de Traba, que era como la máxima conocedora y catalogadora del arte en Colombia, y despreciaba a estos del movimiento Bachoe, y en particular
A Rómulo Rosso le parecía que no, porque no era moderno, porque bueno, todo un discurso que inclusive hoy se está replanteando. Pero ¿qué pasa? Que llegamos en el 2024, está la Bienal de Venecia y la noticia de estos días es, en el 2008, bueno, entonces el Banco de la República dice, no tenemos land, ¿no? Y el Museo Nacional tampoco, el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces hay un coleccionista de arte que se llama José Darío Gutiérrez, que la compra a esta familia. Además él había comprado la primera Bachoé, que fue una estatua de 40 centímetros de alto, fundida en bronce, pero esta en cambio es la original, digamos, que es una talla en granito negro que trajo Rómulo de Checoslovaquia, etc. Entonces él la quiere y la tiene en su colección, es un coleccionista de arte colombiano. Y resulta que en la Bienal de Venecia, que en estos días se está sesionando, donde se está exponiendo la Bachoé dentro de la temática, pues la ha comprado otro coleccionista, pero no colombiano, sino argentino. Entonces hay una transacción económica de la famosa Bachoé, y la Bachoé se va para Buenos Aires a ser parte de la colección de este coleccionista privado. Y bueno, esa es la historia de la Bachoé tan tremenda, porque al ser tan significativa, yo no me imagino que en México quisiéramos llevarnos una pieza de Rivera, no la permiten sacar. Es más, en algunas de mis investigaciones en Mérida encontré un señor que vendía una réplica del águila a la serpiente que aparece en el Monumento a la Patria y en la representación del lago de Texcoco. No se sabe si es original o no, pero entonces yo empecé a averiguar y me dijeron, no, usted la puede comprar. Yo pensaba comprarla, quién sabe cuánto iba a valer, ¿no? Pero le dije a José Darío Gutiérrez y empecé a averiguar, no permitía ni esa réplica, que no se sabe si era pirata, mucho menos para permitir que se sacara una pieza de arte de esta envergadura. Pero bueno, en Colombia todo eso sucede desafortunadamente, y así ha pasado con muchas cosas, además de ese peso que hay, digamos, el sectarismo de esta señora Marta Traba, que hasta hoy, ella se murió en el 82 en un accidente aéreo donde iba este escritor Ibargüengoitia, y no sé qué otro escritor mexicano, Ibargüengoitia, se murió en un accidente de aviación viniendo de Madrid. Y bueno, el caso es que Marta Traba dejó una impronta ahí gravísima del arte colombiano, así como que fuera la Dios divina que decía esto es bueno, esto es malo, esto no sirve. Pues a ella le pareció que la Bachoé y la obra respecto de Rómulo Rosso no era de considerarse. Entonces les decía yo que la Bachoé fue el centro de atracción del pabellón de Colombia en la exposición iberoamericana de Sevilla. Duró apenas unos meses. Entonces lo que pasó en esa exposición es que daban a los países un área y construían, digamos, una casa, un pabellón, para que mostraran al país. El de México, creo que queda por ahí cerca del de Colombia, pues fue muy celebrado, y ahí Rómulo Rosso conoce a un amigo que sería fundamental y que a lo mejor no, tuvo que ver con era un arquitecto, Manuel Amabilis, que tuvo que ver con el diseño arquitectónico, con el trazado arquitectónico del Belisario, y seguramente no está seguro si haya sido el que hizo el trazo arquitectónico del Hospital Morelos. Entonces, bueno, ahí la gran figura es Rosso, lo contratan para que haga la decoración, pero estaban en la época de España, no era Franco todavía, pero había Primo de Rivera, que era el antecesor de Franco, era una dictadura militar y con monarquía, era, digamos, una mentalidad conservadora, demasiado semifascista, ya empezaba a pintar, y entonces pues la construcción del pabellón se la dan a un arquitecto español, y él pues le pareció que Colombia y Latinoamérica, pues una iglesia, no somos eso, nada más. Pero bueno, entonces por eso parece una catedral, inclusive no le dicen que se parece a la catedral de San Luis Potosí, esta construcción. Pero bueno, la construcción la hace el español, les dicen a Rómulo Rosso a través del contrato que hizo con el gobierno colombiano, a ver, usted la decora. Y él empieza a desarrollar toda su capacidad. Por ejemplo, hace una lectura del escudo nacional de Colombia,
una interpretación, siempre con las imágenes indígenas. La mayor parte de esas imágenes fue recreadas por la imaginación de Rosso. Por ejemplo, aquí está el escudo de Colombia, los dos indígenas, esta es la torre, que parece la cúpula de cualquier catedral, pero pues él hace la decoración, su esposa le ayuda, porque su esposa era artista también, la checa, la mujer checoslovaca en ese entonces, la ayuda con la ornamentación y los vitrales, y él empieza a hacer la decoración con figuras de deidades, de animales, todas basadas en dibujos o referencias de su cultura original de los chichis. Aquí tenemos otro, eso es un vitral muy bonito, etc. Está una representación también de la bachué de alguna manera, la mujer con las piernas enroscadas, pues, los dos géneros, etc. Son detalles. Aquí hay un murciélago muy particular y otra figura también claramente basada en algunas piezas de orfebrería que seguramente están en el Museo de Oro de Bogotá, en donde hay pues diseños de corte indígena, digamos. Bueno, entonces Rómulo Rosso en el 29 dura 2 años trabajando en esta decoración, es famoso, se vuelve una persona bastante influyente como artista y eso le permite engancharse un poco para mirar hacia América, porque pues estaba limitado en Europa, ya como que había absorbido todas las escuelas vanguardistas, había absorbido el arte africano, el arte de Asia, inclusive hay elementos por ahí que algunos críticos de arte, yo no soy crítico de arte, pero señalan que hay elementos de tipo oriental también, como estas piezas, que son una bachué, bueno, referenciada después, con el arte africano, es decir, él recoge todos los elementos posibles que se movían y que bullían en el escenario artístico de París y los asimila, pero nunca pierde la idea, no, pues que yo no soy ni español ni francés, yo soy americano, de América. Entonces eso le permite abrir las puertas, ya después de que volvió a París exitoso, hace una exposición en 1931 despedida, y así es como desembarca en México, en la Ciudad de México, Distrito Federal en ese entonces, en 1931-32. Empieza a producir y de inmediato encuentra una fuente maravillosa que le permitió, como vertientes artísticas, le permitió formarse ya, digamos, madurar como artista, conceptualmente hablando, porque está la cultura, bueno, la cultura azteca y la cultura mesoamericana, y posteriormente encuentra la cultura maya porque se viene a vivir a la península, y entonces como que ahí completa toda esa visión, pero también, como dice por ahí un investigador de arte yucateco, dice se mexicaniza. Claro, al llegar a un país como México, donde la cultura autóctona, originaria, es venerada, es conservada, es admirada, entonces lo menos que le podía pasar a él es que encontró el cauce. La primera exposición que hizo, esto es del año 32, de la foto de la derecha, fue en el Museo Nacional, le fue muy bien, pero desafortunadamente no faltó el detalle. En la mano izquierda está el famoso pensamiento, que es una escultura en donde empezó una trágica vida como escultura y como obra. Este es el pensamiento, hizo 2 mujeres. No es tan reconocida porque no tiene elementos que podríamos decir que son mexicanos. Pero en cambio el campesino, por el sombrero sobre todo y por las alpargatas o los huaraches, pues obviamente que sí empiezan a... Esta está fechada en 1935, pero desafortunadamente la historia es que algún periodista por ahí, en la exposición que hubo en el Museo Nacional de esta pieza junto con otras, como veíamos en la anterior imagen, pues le tomó una foto, pero le puso una botella de tequila o de alcohol a un lado y lo tituló El Borrachito, y se convirtió en una pieza de artesanía, desafortunadamente, porque estaba pensada por Rosso, jamás iba a denigrar, ni mucho menos, por el contrario, trataba de exaltar al campesino, y tal exaltado al campesino que ese campesino es pensando, es el pensamiento.
Entonces, bueno, ese fue el infortunio, creo que hasta hubo un reto, un duelo a muerte por ahí entre Rosso y el periodista, una demanda legal, pero finalmente la famosa figura del pensamiento tuvo también un destino incierto, porque en 1952 se iba a celebrar un congreso indoamericano en Bolivia, pero Bolivia es un país que siempre ha sido así. Bueno, en estos años ha estado estable, pero siempre había revolución, había golpes de Estado, etcétera. Y en el 51, que iban a hacer este encuentro, pues había un golpe de Estado y habían propuesto, Rosso y la Embajada de Colombia habían mandado la figura de pensamiento a La Paz, y bueno, en esos ires y venires se quedó allá. Yo he rastreado, no he ido a Bolivia, pero dicen que ya está en el Museo Nacional. Sin embargo, en la página del Museo Nacional no aparece ni referencia al Museo Nacional de Bolivia, en La Paz. El caso es que también tiene su suerte esta obra de Rosso, pues por la significación, ¿no? Parece muy sencilla, pero bueno, tiene una serie de elementos ahí del manejo de volúmenes, digamos la simbología, que uno dice, sí, es un mexicano, por el sombrero, por los guaraches, es un campesino, es la figura central de la Revolución Mexicana, y bueno, y todas las lecturas que podemos hacer alrededor de eso, hablando de que él la esculpió en los años 30, por lo menos 32, del 35, entonces era la posrevolución y apenas estaba consolidándose el México moderno o posrevolucionario. Aquí hay imágenes de Rosso en su taller, en su, digamos, ya en su momento de fama, creo que son de México todas, ya era un artista reconocido. Lo empiezan a contratar, por ejemplo, aquí está con su familia, creo que esta es Ana Kraus, él está aquí a la derecha, están sus dos hijos, Rómulo y no sé qué más que trae, Rómulo y Leticia, no sé quién será el otro, pero este es el famoso, el creador del amparo, el campechano Rejón, ¿no? Se apellida. Y en la otra es un personaje que es un ingeniero militar que estuvo en la famosa batalla del castillo de Chapultepec, pero él no fue niño héroe, sino que parece que tenía cierto mando porque era ingeniero, y se llama Juan Crisóstomo Cano y Cano. Ahí está haciendo la talla, por eso tiene, bueno, parece un petinete, ¿no? Pero ya estaba Rosso haciendo este tipo de trabajos, y generalmente lo contrataban para hacer bustos de personajes u obras para decoración arquitectónica o en sitios públicos, que es lo que más se conoce de él. Tiene muchísima obra, que es, digamos, de otro tipo de consumo, pero realmente esos contratos eran los que le permitieron asentarse en México, porque había llegado como agregado cultural de la Embajada de Colombia, pero su gran protector, que era el presidente Eduardo Santos, pues salió del gobierno, etcétera, era liberal, ganaron los conservadores otra vez, y bueno, él ya dejó de trabajar en la embajada, dejó de percibir dinero en la embajada, y le tocó dedicarse a su oficio totalmente, siendo maestro en varias instituciones del México de entonces, de la Ciudad de México. Finalmente, en el 37, ya les comentaba, la expedición científica lo contratan y llega a Chetumal. Esta foto es de donde estuvo la movio también, Rosso es bien movido. Esta foto fue tomada en un pasillo de la Belisario Domínguez hace unos años, ahora creo que está en la biblioteca. Y ahí está pues la escuela socialista Belisario Domínguez, la que tenemos allí al lado, que también podemos admirar, con una obra magnífica aquí en la ciudad. Hay aquí algunas fotos, los adornos que tenían, esto es de la época en que la Héroes apenas estaba, digamos, desarrollando. Ahí hay otra foto de la escuela, y está con su amigo Manuel Amabilis, que ya les comentaba que fue el arquitecto yucateco, su amigo, también luego se distanciaron, pero su amigo, y trabajó con él, y él le sirvió mucho para involucrarse sobre todo con Yucatán, la que vendría a ser su obra magna, su máxima obra. Esta foto es de un libro de su hijo, parece que fue tomada en Chetumal porque participó por ahí, él estuvo del año 37 al 39,
y participó en uno de los carnavales, seguramente se disfrazó de aborigen indígena. La letra de Rosso, una carta escrita desde Europa. Y aquí algunos detalles de la escuela socialista Belisario Domínguez. ¿Por qué socialista? Porque, como lo decía al principio, pues el gobierno de Lázaro Cárdenas inclusive se cambió el artículo 3 de la Constitución para denominar a la educación como socialista, porque digamos era la tendencia que había en ese momento, ¿no? Por eso se llama socialista Belisario Domínguez. Y bueno, pues Rosso interpreta todos estos elementos. Está pues lógicamente la mexicanidad con el escudo, pero están quienes, el campesino, el soldado, bueno, todo el reflejo de la época y del cardenismo en sí, el indígena, el campesino y el soldado, que eran como dos referentes que tiene allí este escudo de la escuela. Y está fechado en 1938, que fue cuando lo diseñó. La otra pues es la danza chetumaleña en detalle. Realmente él también hace una reproducción, porque pues parece que son unos como campesinos chicleros, una mujer con un atuendo indígena, recreado todo por él, y está arriba un Prometeo, pero un Prometeo indígena, digamos, el que le lleva la luz a la humanidad o el sol. Aquí está completa la danza chetumaleña, a un lado las mujeres, los chicleros al otro lado, con sus botas, etc. Parecían más campesinos que indígenas, aunque los rasgos de las mujeres sí son indígenas. Y los detalles, ¿no? Los detalles de la escuela Belisario, que pues si ustedes la visitan alrededor, tiene los escudos de todos los países de América, que inclusive de Estados Unidos y de Canadá, pero además otros elementos ideológicos como la hoz, pues, que representa a los campesinos, con una espiga de trigo, y otros valores como la tradición, bueno, aquí está el martillo con las cadenas rotas, elementos que en la época eran muy avanzadas, aunque Rómulo Rosso siempre o no manifestó o fue muy cuidadoso en expresar opiniones o perspectivas políticas. Realmente creo que él iba con la historia, y la historia de México en ese momento era cardenista, era de avanzada, era de estabilización de la revolución y de consolidación de lo que fueron las dos regímenes, pero realmente era como estabilizar a México y sentar las bases, resultado de la revolución de 1910. ¿Habrá un registro en lo que se basó Rómulo Rosso, en ese donde están los chiqueros y del otro lado, el traje que traen? Que yo sepa no, pero por ejemplo aquí también aparecen ciertos personajes de ese tipo. Yo creo que él imaginaba mucho, averiguaba sobre la región, además que en la expedición científica él viajó por Quintana Roo. ¿Por qué digo y asevero esto? Porque aquí podemos ver, bueno, me tocaría devolverme, pero allí podemos ver a la izquierda y a la derecha la figura de un dios descendente, que es un dios que está representado en Tulum, es como un mural que está en malísimas condiciones. Hoy en día por ahí una foto ya no se diferencia, pero a lo mejor en la época en que estuvo, porque debió estar ahí, ¿no? Desde luego, en Tulum sí alcanzó a delinear esta figura del dios descendente, que lo reproduce aquí 2 veces en este trabajo, y luego en el Monumento a la Patria también por ahí lo coloca otros 2 o 3 veces. Pero no sé qué referencias allá, era una interpretación que hacía. Lo de la danza chetumaleña, pues hay discusión al respecto. Realmente, pues Chetumal Quintana Roo es un estado joven y Chetumal es una ciudad joven, y toda esa tradición pues se ha amalgamado, se ha recreado, casi que es nueva, entre comillas. Se recoge la tradición, por ejemplo, en las fiestas que se hacen aquí con la representación de los mascarones de Cojundich, pues realmente son mascarones, pero estéticamente pues tienen sus limitaciones, tienen un gran valor obviamente. Entonces a mí me parece que como que preguntaba y se imaginaba y por ahí consultaba con algunos cómo la veía y recreó. Entonces realmente no se puede decir que haya un referente como tal. Sí se asesoraba lógicamente como todo artista, pero bueno, eso fue lo que hizo ahí en la escuela. Bueno, por ejemplo, también está el escudo de Quintana Roo. El escudo de Quintana Roo, creo que él lo tomó de un mural de Diego Rivera en el Palacio Nacional. Él recreó todo, ¿no? Por ejemplo, el escudo de México está recreado, ¿no? Está rehecho con los elementos del águila
la serpiente sobre el nopal, etcétera, y inclusive las aguas ahí, pero son recreaciones que él hace, pero sí él fue uno de los primeros que diseñó los elementos principales, es decir, el caracol, la estrella de 5 puntas y los que no son pinos, sino que son representaciones de árboles de selva, que luego se fue convirtiendo en el actual escudo, pero fue uno de los precursores del escudo, digamos, del diseño del escudo de Quintana Roo. Aquí está otra vista del famoso Teatro Minerva, que me enteraba hace unos días yo, es que no se cansa uno de investigar, que el Teatro Minerva fue bautizado en una remodelación que no hicieron mucho, en la que intervino el maestro pintor Carniche. Parece que ahí lo rebautizaron con Minerva, inclusive en el texto yo ahí pongo una nota crítica diciendo, bueno, es que Minerva sí, pues la cultura occidental, pero todo el entramado, todo el entorno está apuntando a la cultura mesoamericana y maya. Entonces ponerle a un teatro al aire libre de Minerva que está decorado de tal forma como que, y no hay ningún país europeo, entonces, en fin, como que no era conveniente, pero son decisiones de otro tipo que no correspondieron a Rosso, ¿no? Aquí hay una panorámica ahí de lo que es la Escuela Belisario. Hay una foto, aquí ya nos saltamos al Hospital Morelos. Esta foto la encontré en internet, pero aparece el general Lázaro Cárdenas aquí al centro, con el sombrero en la mano. Muy seguramente fue en la inauguración, el 1 de enero de 1939, la inauguración del hospital aquí afuera, porque no había otra razón para que él viniera, porque ya era presidente. Entonces pues de todas maneras Chetumal era una ciudad remota, importante para él, porque no sé, le tomó cariño al territorio, no sé, lo hipnotizó el mar, la belleza de este paisaje caribeño, y por eso fue que restituyó el territorio. Fue casi de sus primeras Pero ahí lo trae el gobernador Melgar. Sí, claro, él nombró al gobernador Melgar y lo invitó seguramente. Esto debe ser, sí, ya tiene que ser en la inauguración, en los primeros días del hospital. Por ahí circula en internet, ya es de dominio público, a no ser que salga el autor o dueño, le haremos el reconocimiento. Pero mientras tanto, pues está lo que yo les comentaba, el dios descendente de Tulum, que no sé por qué le impactó muchísimo a Rosso y lo reproduce. Me imagino que estuvo en Tulum y me imagino que tomó de ahí el dibujo. Este es un dibujo aquí de la Fuente de la Salud que tenemos a las espaldas, en donde, como les decía, aparecen 211 personajes, 2 animalitos, de todos los que van a la Fuente de la Salud, los enfermos, las enfermeras. Bueno, supongo que las del hábito deben ser monjas enfermeras o algo así. Bueno, son personajes de la época de 1938 en Chetumal, ¿no? Están también, bueno, esto que lo apreciamos, hay un pebetero o un caldero en donde aparece la marca de Rosso. Esta marca de Rosso, las 2 R's, una crucecita y 3 líneas, 3 puntos al final. Yo en una anterior charla que hicimos decía que podía ser una marca de los masones, pero no. Él la creó él la creó en Europa. Él la creó en Europa en sus años mozos, un poco cuando estaba haciendo sus primeros pininos, pero nunca la dejó de utilizar. Los 3 puntos significan la juventud, la muerte y la vida, o algo así. Antes creo que eran dibujos, un corazón, un rostro, pero ya las estilizó y los convirtió en 3 puntos. A veces le vuelan el último punto. Son las 2 R's y la cruz, bueno, a lo mejor pues de pronto por sus condiciones religiosas, que repito, jamás manifestó en público por lo menos. Y también está pues otra recreación, porque él, creo que una de las características de su arte es que esos símbolos y figuras icónicas las recrean. Pues aquí sin duda que un médico dice, no, pues este es el famoso signo de la serpiente que simboliza la salud, ¿no? Y hace un diseño, una serpiente muy estilo indígena, con los mismos elementos de la salud, ¿no? En este caso pues es una serpiente cascabel, digo, por los crótalos, la mano, el pie,
Bueno, tiene su significado que aparece aquí a la entrada, pero siempre lo hace rediseñando sin perder los elementos de símbolos. Después de Chetumal, pues él termina esta obra, termina el contrato, entrega su obra y vuelve a la Ciudad de México. En el año 39 vive otros 3 años dictando clase, pero se conecta ya con Yucatán, y en Yucatán llega en 1943. Ahí vivió el resto de su vida hasta el año 64, el 17 de agosto del 64, hace 60 años, fue que murió Rómulo Rosso. Precisamente este libro es un poco conmemorando el 60 aniversario de su muerte. Estaba programado hacerlo para el 50, pasaron 10 años, pero bueno, ya por lo menos salió una parte. Este es el Monumento a la Patria, que es muy famoso y que realmente pues es la obra magna de Rosso. El grado de dificultad es que representar la historia de un país tan complejo como México, y en toda su historia pues es bastante difícil, ¿no? Y creo que lo logra Rosso a pesar de las limitaciones de espacio, de época, de tener que contar, sobre todo en la parte de la independencia, tener que contar la historia a través de los personajes, presidentes, etcétera, etcétera. Son más de 200 personajes históricos que aparecen, pero realmente pues es el grado de complejidad que él asumió. Ahora, este monumento lo diseñó arquitectónicamente su amigo Manuel Amabilis, el arquitecto con el que trabajó aquí y que conoció en Sevilla. Pero ¿qué sucede? Que por avatares del destino, también formas conceptuales, queda el proyecto que no estaba para el lugar del Paseo Montejo donde está ahora, sino que estaba en otra avenida, no sé cómo se llama, pero resulta que Amabilis se distanció de pronto por concepto artístico de Rosso, y pues no se dice mucho de eso, pero prácticamente ahí terminó la amistad, porque terminó la cooperación que tenían. Parece que la idea de Amabilis, del proyecto que ganó, era otra, y el Rosso iba a ser el decorador, no, el diseñador escultórico, pero como habían hecho en otras ocasiones. Pero en este caso él se alejó al poco tiempo de empezar los trabajos, y Rosso pues desarrolla la idea arquitectónica, que era el hemiciclo. Por ahí creo que hay una foto, este es el frontisur, hay una foto, esta foto es una foto aérea donde se ve el hemiciclo, ya se ve cómo está el diseño en una glorieta. Y bueno, la distribución arquitectónica, que eso sí es atribuible a Amabilis, porque Rosso no era arquitecto, eso hay que tenerlo en cuenta. Él no construyó el Hospital Morelos, él decoró el Hospital Morelos, otra cosa. Entonces se distancia y empieza a trabajar. Duró 11 años trabajando en su magna obra, en donde prácticamente retrata la historia nacional, la época mesoamericana o prehispánica, en el frontis que va hacia el norte, que es la zona cóncava, con los personajes, todos los personajes, desde los indígenas, aztecas, mayas, etcétera, conocidos y no conocidos. Por ahí aparece Gonzalo Guerrero y Sacilja, y estoy buscando la foto y no la encuentro. Tengo ahí no la encontré, pero aparece Sacil, 2 niñitos, y el nuestro famoso Gonzalo Guerrero, en la parte así que da hacia el norte. Y en la parte convexa pues está la historia del México moderno y de la independencia. Aparecen muchísimos personajes, más de 200, más o menos los representativos. Aquí dice que lo empezó en marzo del 45 y lo entregaron en abril del 56. Pero preparar el trabajo, traer la piedra de Ticul, esa sí es de Ticul toda, con seguridad, porque es muy bonita, ¿no? Las fotos a veces no le hacen justicia. De pronto aquí exagerando un poco, el diseñador le da esos tonos que sí tiene esa piedra rosada, que es muy bonita, pues es como nuestro mano. Entonces el Monumento a la Patria prácticamente condensa la historia de México con elementos centrales. Desde luego, Rosso, la idea indoamericana, la idea de que los pueblos originarios, y por eso la patria, en esta parte que realmente es el frontis, que va hacia el sur, pero es el frontis real, aparece pues con diversos elementos la patria representada por las facciones
de una mujer mestiza, indígena obviamente, aquí hay más detalles, con el águila, bueno, muchísimos elementos de alta significación histórica y cultural e ideológica también, porque el Monumento a la Patria se elabora en un periodo en que la historia de Yucatán es muy particular, el estado de Yucatán, porque es el único estado, que yo sepa, que tuvo un gobierno revolucionario socialista, con todas las letras, y lo llevó a la práctica, lo único. En los otros estados parece que hubo, pero claro, esto eran repercusiones de la Revolución Mexicana en Yucatán, ya hablamos un poco más de ello. Pero este monumento también servía porque, digamos, integraba a Yucatán y su idea de república independiente y soberana con el país. ¿Por qué? Porque es nuestra historia, vean. Sí, Lázaro Cárdenas, pues no es de aquí, pero es nuestro presidente ahora, y todos estos presidentes, y Juárez no era de aquí, pero era de Oaxaca, pero también tiene que ver con... Entonces, de alguna manera servía de un cohesionador ideológico e histórico de Yucatán con el país en la época esta de la posrevolución, de los años 40, que ya estaba consolidada la posrevolución, por decirlo así, pero tiene ese factor, ¿no?, con un elemento ideológico de acercamiento y más bien de fundir a Yucatán en México, con todas las particularidades que tenga, ¿no?, que tiene. Aparecen los diversos personajes, aquí aparecen los personajes de la revolución, don Venustiano Carranza, don Pancho Villa, desde luego Venustiano, Pancho Villa, Obregón, el del sombrerito, Zapata, el bigote, de hecho no me acuerdo quién es este, pero este personaje, en segundo plano, es nada más ni nada menos que el único gobernador socialista que ha tenido cualquier estado de México, Felipe Carrillo Puerto. Hay que entender que él, Carrillo Puerto, fue asesinado por sus ideas por la casta conservadora de Yucatán, por eso lo mataron. Además era gobernador, lo detuvieron y lo fusilaron. Bueno, Rosso vuelve ahí sobre él, pero la asesoría que le dieron a Rosso, obviamente Rosso todavía no era mexicano a plenitud en derecho, ¿no?, aunque ya llevaba 20 años aquí, bueno, 32, pero de todas maneras, con México, los que nacemos en otro país, pues cuidamos las formas, porque pues así es la legalidad de México, ¿no? Entonces en esa época sí se aplicaba el 33, ¿verdad?, que el extranjero que participe en política, adiós, política interna, hasta luego. Y hasta hace muy pocos años hubo casos que gente que estaba en la política aquí, con muy buena intención o con lo que sea, deportado, pero hay un sacerdote ecuatoriano lo deportaron. Pero entonces Rosso vivió con eso, era un artista reconocido con su obra, pero además estaba asesorado por el gobernador de Yucatán en los años 40, que era la gente que había heredado el poder de esa década del 20 y que no era precisamente partidaria de las ideas de Carrillo Puerto. Entonces, pues eso también influyó en este tipo de elementos, como poner a Carrillo Puerto en la ciudad de Mérida como en segundo plano. Ahorita voy a hablar de las omisiones. Bueno, pues de una vez, por ejemplo, la gran omisión es que Salvador Alvarado, que fue el antecesor gobernador, que podemos decir que trajo la revolución a la península de Yucatán, en Yucatán, en el estado de Yucatán, pues él también murió, pero él venía con las ideas de la revolución, de hacer la reforma agraria, de repartir la tierra, de expropiar a los terratenientes, de hacerle justicia a los indígenas, etcétera, etcétera, toda la población local, que era la población maya. No aparece allí, seguramente se lo omitieron a Rosso, y Rosso dijo, bueno, pues imagínate dejar a un personaje como Salvador Alvarado por fuera de este recinto de la historia, de este monumento, pues es un poco así como que da para pensar que hubo una mano negra ahí. Él no decidía, Rosso no decidía tanto. Y bueno, sí está hasta el primer presidente, bueno, está Cárdenas y hasta Ávila Camacho, que creo que fue el único que ya no era militar, ¿no? De Cárdenas era general. En fin, entonces la representación del Monumento a la Patria
tiene muchos elementos simbólicos. Bueno, estas aves, estas decoraciones, el jaguar, por ahí debe estar el águila. Bueno, son muchos elementos, demasiados elementos que aparecen sobre todo en la parte esta central del monumento, la que da cara al sur. Y esta es la parte que mira hacia el norte, que es la parte prehispánica, digamos, de las culturas mesoamericanas, la conquista y la colonia. Ahí donde aparece pues Cortés, la Malinche, Sacilja, Gonzalo Guerrero. Una gran omisión, por ahí lo encontré en un artículo, claro, hay que pensarle, ¿cuántas mujeres aparecen en el monumento a la patria? Uno dice, pues si son 200 o 300 imágenes, digamos que 150, estaría bien, pero no es así. Aparecen entre 20 y 30 nada más. 20 y 30 mujeres, anónimas la mayoría, excepto, obviamente, Sor Juana, pues ese personaje, esa poeta, que pone ahí está Sor Juana, rodeada de hombres. Está también la corregidora, bueno, está de la época de la Revolución, está la Carmen Cerdán, pero no aparece una gran protagonista de la historia de Yucatán, que es Elvia Carrillo Puerto, la hermana de... No aparece. Bueno, y esas son las mujeres contadas, son como 20, en la Malinche también está Sacilja, pero la gran mayoría son anónimas, indígenas, en un estado no precisamente de gobernanza, sino de sumisión, de su papel de mujeres. Entonces, bueno, pues hay una visión ahí también. Si lo queremos llevar a ese terreno ideológico patriarcal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque predominan los hombres en esa historia, la historia escrita por los hombres, y las mujeres participan, pero casi cambia esa historia por lo menos. Y aquí vuelve a recoger los elementos, la ceiba también, el árbol sagrado de los mayas. Aparece, creo que en esta, no sé si lo vi en el libro, si esta ¿cómo se llama en arqueología? Esa cúspide, tiene otro nombre. Ahí también aparece otra vez el dios descendiente de Tulón, otros elementos, mariposas, etc. Bueno, aparecen elementos de la cosmogonía mesoamericana, maya y del centro mesoamericano en general, y maya, ¿no? Aquí aparece Sor Juana, rodeada por los personajes de la época, los sabios, Sigüenza, etc. Pero es la única mujer que aparece como de la colonia. Otra figura ahí, decorativa, etc. Entonces, pues el monumento a la patria se convierte en eso, como decía, recapitulando, cohesiona, acerca e incorpora a Yucatán de alguna manera en la historia de México, pues porque Yucatán siempre había tenido deseos de independizarse, inclusive tienen bandera, tienen un regionalismo muy marcado, entonces esto sirve como cohesionador. ¿Perdón? Entonces, bueno, ahí es la obra magna que él termina en el 56, la entrega finalmente, pero tuvo, por ejemplo, él tenía otra visión, bueno, una visión ya avanzada en dar reconocimiento, porque él solo no hizo todo esto, él tuvo gente que le tallaba en la cantera de Ticul los bloques de piedra para traérselos, los peones que llaman, ¿no? Jornaleros. Luego también muchos le ayudaban a colocar las piezas, le traían ideas, dibujos, etcétera, propuestas. Entonces era un tipo abierto, no era uno de esos artistas que yo creo solo, ¿no? Y por cierto hay un reconocimiento porque él en Ticul, bueno, ya vimos que estaba el arco, que ya lo conocía, pero él creó toda una escuela que hizo renacer la talla de piedra en ese poblado, que hasta la fecha produce muchísima talla de piedra de artesanía, pero él como que la revitalizó con las enseñanzas que dejó como escultor entre la gente que trabajó con él en el Monumento a la Patria sobre todo. Las otras obras en Mérida, bueno, esta hay un parquecito, recorriendo Mérida encontré dónde está el busto de Cano, no me acuerdo, Cano y Cano. Ahí encontré un parquecito en una zona, una colonia un tanto discreta de Yucatán, pero ahí está el famoso, el que vimos que estaba esculpiendo en blanco y negro. También el monumento al compositor
a los compositores y cantantes de la trova yucateca. Esto es obra de Rosso, encargado él mismo. Este está en el cementerio general de Mérida, y a sus espaldas está el mausoleo a Felipe Carrillo Puerto, que también elaboró. Y este otro parquecito también en esos paseos culturales, a ver dónde está la mestiza, porque esta mestiza, el original, está en el Museo Nacional de Bogotá. Bueno, por lo menos una copia de las primeras. Esto fue como el año 36. Pero en Yucatán, pues en reconocimiento a Rosso están estos monumentos, y aparece en una colonia popular este monumento a la mestiza con elementos decorativos. Eso lo debió hacer a finales de los años 50, ya con contrato después de terminarse la chamba con el movimiento a la patria, pues le representó 10 añitos de vida. Bueno, entonces aquí está el mausoleo a Felipe Carrillo Puerto, que realmente es rebautizado, era la rotonda de los hombres ilustres, pero los hombres ilustres de la casta de Yucatán. A raíz de los hechos de la revolución que hizo Carrillo Puerto en los años 20 al 23, a él lo matan en enero, creo, del 23, lo fusilan, y ahí fusilaron a casi toda la familia. Se salvó Elvia Carrillo Puerto, no sé por qué, porque Elvia Carrillo Puerto era una activista feminista y activista y dirigente campesina de los indígenas. Entonces era una figura muy representativa, y yo no sé por qué no la mataron. Sería por mujer, a lo mejor, porque de todas maneras en esos casos brilla el machismo. Pero este monumento también lo hace Rosso, un diseño un poco más sobrio. Al centro está, digamos, el féretro de Carrillo Puerto, ahí con una inscripción al héroe del secretariado, lo que dice, y una frase que él dejó, que era: no olviden a mis indios. Y todas estas lápidas pues son de dirigentes que fueron fusilados con él, prácticamente toda la plana mayor del Partido Socialista del Sudeste. O sea, lo borraron en la práctica casi. Ahí volvió después Elvia Carrillo, ella murió en México, ya casi que sí, en el ostracismo político, porque no pudo volver a lo mejor le perdonaron la vida y le dijeron, pero por aquí no vuelve. En fin, entonces también Rómulo Rosso se integra y le hace un poco justicia a lo que en el Monumento a la Patria no pudo ligar con la familia. Aquí está rotonda de los socialistas yucatecos distinguidos, la mamá Adela Puerto, a la memoria de mis honorables hijos Felipe, Decio, Benjamín y Wilfrido Carrillo Puerto, asesinados el 3 de enero de 1924. Bueno, es como un homenaje que hay. Entonces Rosso fue sepultado en el cementerio ahí en ese cementerio inicialmente, pero le hicieron justicia porque hicieron este monumento y lo trajeron pues al Monumento a la Patria, ahí a un costado está este busto, seguramente ahí están los restos. Pues no lo dicen, pero ahí están, ¿no? Están en una cripta. Y él fallece en Mérida. Sí, él falleció en Mérida, claro, el 17 de agosto. Y esta es la hija Leticia, que murió en el 2014. Estuve buscando y no encontré fotos de Rómulo Rosso Kraus, pero esta tarde que vine, vi que hay una foto allí, estuvo en Chetumal en el 2008-2009, con motivo de la declaración en el Diario Oficial de la Federación del Hospital Morelos como un monumento del patrimonio histórico de la ciudad y del país. Entonces, bueno, nunca pude hablar con Leticia, eran muy reservados. Yo creo que habían tenido otros problemas, los que intentaron timar, etcétera, etcétera. Entonces eran un poco cerrados. Inclusive Rómulo Rosso Jr., que vive en Cuernavaca, todavía está vivo, ¿no? Unos 50, todavía está vivo, pero sí es muy reservado con los documentos y todo. Lo único que hizo fue sacar un librito, ahorita les voy a mostrar, de la bibliografía básica, pero ya para finalizar, no sé cuánto tiempo le damos, un poco redondeando, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de Rosso? Primero, en Europa él recoge todas las vertientes del arte universal, incluidos las, digamos, manifestaciones artísticas de África, del África profunda, de Asia también, de la India quizás, y las de América desde luego, sobre todo. No tuvo que ver con los incas, porque nunca fue al Perú, pero
pero sí con las raíces en Colombia, en el centro de Colombia, con chibchas o muiscas, y desde luego Mesoamérica, que fue donde, digamos, potenció su visión, que llamaban en la época europea la vuelta al primitivismo, denominación colonial de los franceses y europeos, para decir, no, pues qué bonito es el arte primitivo, ¿no? El de ustedes, los primitivos. Las vanguardias también tuvo contacto, algunos, por ejemplo, Medina en estos días que lo entrevistaron con motivo de la venta de la Bachué, decía que a lo mejor tuvo influencia de Picasso. Entonces, ¿cómo Picasso? Bueno, podría ser porque convivió en la época, en los años 20, en que estaban todos estos artistas de Occidente, de América también y de Europa, en ebullición allí en París. Y finalmente, pues con todo ese caudal que tenía, cuando llega a México encuentra la beta, la visión indoamericana, que digamos es su definición, que es una definición que crea su libro, que creo que es la más aceptada por ahora, ¿no? Está en discusión desde luego. Pero digamos la ideología que impregnaba el ambiente en el México de entonces, pues estaban el nacionalismo, obviamente, emanado de la Revolución Mexicana y del Estado que consolidó Lázaro Cárdenas, pues los intocables muralistas. Desde luego, él estuvo en México y conoció la obra, por lo menos, de los muralistas de Rivera, de Siqueiros, por lo menos debió conocer sus conceptos. Ellos no eran muy dados a reconocer la escultura, más bien eran como hegemónicos. No, es que el muralismo y la pintura, pero había escultores que tenían que ver con el trabajo monumental que desarrolló Rosso y que son famosos y que fueron conocidos de Rosso. Inclusive él creó una asociación de escultores mexicanos en la época, efímera, pero con algunos importantes escultores que dejaron por ahí obra regada en algunas ciudades importantes del centro y del país sobre todo. Y la arquitectura neomaya, que fue un impulso que dio su amigo Amabilis y su hijo Max, porque se distanciaron, pero el arquitecto Amabilis fue el que impulsó en mucho la famosa o llamada tendencia de la arquitectura neomaya, que recogía los elementos arquitectónicos de la cultura maya para crear y para hacer edificaciones modernas en el Yucatán de la época. Pero se sabe pues que se distanciaron definitivamente. Entonces Rosso bebe de esas afluentes, nunca conceptualizó, no publicó nada, que yo sepa. Apenas hay un folleto que no he podido conseguir, que escribió después del monumento de que te entregó el monumento a la patria. Él hace un folleto como explicativo de algunas cosas interesantes, pero en el concepto del arte él no abunda, más bien le gustaba era hacer. Bueno, y aquí ya último punto, ahora sí terminamos. La vanguardia propia, estoy hablando un poco de eso, como Rosso, al asimilar todos estos conceptos mencionados antes, él tiene una idea del arte que plasma en su obra. De hecho, el Monumento a la Patria había que hacerle un estudio no admirativo, nacionalista, sino más artístico. Hay críticas, creo que Amabilis hizo una crítica, dice que arriba, el Monumento a la Patria, esa decoración con piedras sobrepuestas sobre las figuras, pues no le parece. Bueno, son críticas entre ellos, digamos, entre gente conocedora, uno de la arquitectura, pero bueno, también tiene sus defectos, ¿no? Rosso no era perfecto como ningún artista, pero sí logra conformar una idea de su arte desde los años iniciales con la Bachué, creo yo que despega su concepto y fue creando todos estos elementos. Por ejemplo, este muy significativo, figurativo, se llama Revolución 1940. El otro, Bolívar, también de mucha significación. Bolívar en el cenit, en el ocaso de su vida, de su gloria, en el ocaso de su gloria, y lo pinta bajando, ¿no? A Bolívar, pues lo derrotaron a pesar de ser el libertador invencible en América, y la famosa mestiza que decía yo que está en el Museo Nacional, pero también hay un parque en la ciudad de Mérida. Bueno, pues con eso termino. Por aquí queríamos leer por ahí este cuento, Anuncio Póstumo, que
no me resistí a la tentación de meterlo aquí en el libro, pues porque fue el primer trabajo que hice y lo publicó Nicolás Durán en la Gaceta del Pensamiento, el que me acaba de llamar precisamente. Nicolás Durán, editor de la Gaceta del Pensamiento, lo publicó hace 10 años. Aquí hay algo de la bibliografía, es la básica, ¿no? Esta fundación Proyecto Bachoe, de este señor José Gutiérrez, que fue dueño de la Bachoe, publicó este primer libro. Inclusive ahí yo contacté con él y me lo mandó. Este fue el primer libro hace 10 años, en el 14. Pero pues ya estaba trabajando ahora Bachoe, historiadores del arte. Luego sacaron el del Pabellón Colombia en Sevilla, y el año 20 creo que sacaron el de la vanguardia propia, que por cierto de ahí tomo idea para el último capítulo de lo que estoy hablando, y es que tratan de inducir y que el lector deduzca que él creó una vanguardia o que tenía su propia vanguardia, pero nunca lo sueltan, nunca lo dibujan ahí en las ideas, ¿no? Entonces lo dejan así como volando. Estos autores son 6 especialistas, todos en Rosso, sobre todo en su obra. Entonces, pues esa es la básica. Son libros preciosos de arte, y aquí están otros. El del hijo, Rómulo Rosso, que hay 2 ediciones. Esta que fue una primera, y la otra que es la que yo, esa sí la tengo, esta no la tengo. Y también esta que es de una exposición que hicieron en el 66, por ahí creo que en la Ciudad de México. Y estos libros que son de un investigador español, de las cosas que suceden con Rosso. Resulta que él es historiador de la Universidad de Cataluña. Viaja a Montevideo y están rematando una librería, porque se murió el librero, coleccionista también, librero, y dentro de las cajas entra así como, ¿qué vende? No, pues estos rezagos, ¿sabes? De lo que fue el difunto. Y encuentran en una caja una serie de negativos, y resulta que eran fotos que había tomado este señor, no me acuerdo cómo de fotos de Rómulo Rosso, famosas algunas, otras, pero son de este fotógrafo uruguayo. Y él saca este librito que yo me encontré en Bogotá un día mirando ahí, ya casi Rómulo Rosso, prácticamente desconocido, ¿no? Y de pronto en la librería del Fondo de Cultura Económica en Bogotá encuentro, recién salido del horno, como veo esto, una maravilla. Y el librito tiene un ensayo, una introducción, y el otro tomo son los fotos, contacto de los negativos que encontró este señor Gutiérrez Piñas, que es español. Bueno, les agradezco mucho la atención, disculpe la extensión. Si gustan hacer un comentario, si tienen ganas todavía, con gusto. Comentarios, aportes, lapsos. Yo siempre he tenido, pues no, nada, muchas felicidades entre todos. Siempre he tenido la duda del parque, del Caimán y de la biblioteca que está ahí. ¿También fue decorado por él? La biblioteca no, pero tiene el estilo. Y los caimanes, sí, él hizo unos caimanes, pero creo que hay una foto en la casa del cronista. Una foto, pero están muy borrosas, esos caimanes dicen que eran feos, no sé qué, por ahí he oído, oídas. Pero no, él no diseñó la casa que hay ahí, no pareciera, pero no tiene el estilo, pero no. Y los caimanes pues volaron, por ahí hay un cuentico que saben. Los caimanes volaron. Sí, él hizo esa era una fuente. La fuente donde el que está hoy tenía unos caimanes, 4 creo. Y además, hasta donde yo sé, definitivamente tenían con las fauces abiertas y unas ranas, que son animales mitológicos en la cultura chipcha, precisamente. Sobre el mercado antiguo, si realizó algún dibujo, participó aquí en el mercado antiguo o no. No, parece que hizo el diseño de un arco de la Espofer, no sé, la Espofer tiene sus anísimos, ahí donde estaba. Creo que estaba aquí en el centro, por aquí donde estaba, pero sí, donde estaba, creo que estaba por el Boulevard, ¿no?
pero sí creo que él hizo un arco, la decoración, ¿no? Pero eran, digamos, obras menores, ¿no? Así como efímeras. Parece que ahí sí, y lo de los caimanes que se perdieron irremediablemente con los... No sé si... ¿Qué tal? No sé si me escuchan, ¿verdad? No sé si la pregunta es un poco media tonta, media burda, pero la decoración de Rosso en Belisario, aquí en el hospital, desde su punto de vista, ¿influyó en la construcción de la identidad de Chetumal? Yo creo que sí, mucho. Lo que pasa es, por ejemplo, la danza chetumaleña, comentaba alguien, pues se fue una recreación de él. E inclusive estas figuras retratan, pero a la manera del artista, la población del año 36, 37 de Chetumal, ¿no? Entonces yo creo que sí. Lo que pasa es que en Chetumal hay no sé, porque la población es tan diversa, como que no le apuntamos a una identidad realmente. Me atrevo a decirlo, ¿no? Siendo chetumaleño ya llevo 26 años aquí, yo creo que ya no. Entonces creo que es por esa amalgama de población que como que no terminamos por identificar. Yo siempre he dicho, ¿cómo es posible que aquí, mi amigo Redil, que nos escuche, cómo es posible que no explotemos turísticamente, con buen sentido cultural, este espacio? Claro, tiene la limitación de que es un espacio dedicado a la salud y en funcionamiento, pero bueno, esta parte se podría tener como visita, de hecho a veces puede entrar la gente, pero la Belisario a veces está cerrada y la gente ni entra, no puede pasar. Cuando un turista, esos son valores que tenemos en la ciudad. De pronto hay otros pocos, por ejemplo, ustedes saben que aquí detrás de esos ventanales hay un mural que es reciente, no me acuerdo el nombre del otro. Bueno, son valores patrimoniales que tiene la ciudad que tenemos que conocer y difundir en la medida en que nos da identidad, ¿no? Porque es una ciudad joven, Chetumal, entonces hay que buscar valores. Claro, no sucede, curiosamente, contrastémoslo con Mérida. Mérida tiene a nivel cultural, pues el Paseo Montejo nomás, uno ve el museo del Cantón, el Palacio del Cantón, y además es un recinto de lina y de exposición de piezas arqueológicas, etc. Pero el trabajo de Rosso es considerado muy importante en la ciudad, y el trabajo de Rosso, vea cuánto tiene un poquito más de medio siglo, 60, 70 años, y ahí hay mucha valoración. Entonces yo no veo por qué aquí no, de alguna manera, y es más, redondeando, en particular la Escuela Belisario y estos frisos o murales sirven de lanzamiento de la idea de Rosso que plasma el monumento a la patria. Es decir, es un antecedente de elementos, los escudos, bueno, el famoso Dios descendente, que yo también ya sueño con él, con otros elementos que él va a desarrollar, ¿no? De la recuperación de imágenes de las figuras mayas, de las zonas arqueológicas, la decoración, él la conocía y fue, desde luego. Estaría en Tulum, seguro Achichel pues estaba a la mano de Mérida. Entonces pues él recupera todo eso. En Mérida sí hay muchísimo, en Yucatán, de esos valores culturales. Nosotros tenemos menos, pero los desaprovechamos. Y había que ampararnos en Rosso, ¿no? Digo, yo soy de origen colombiano, pero pues el valor que tiene Rosso en México, sobre todo en Yucatán y aquí, pues es relevante como artista, ¿no? Reconocido como un artista mexicano-colombiano, porque su obra principal la hizo en México, porque hizo un monumento a la historia patria del país, etcétera. Bueno, no he visto que haya criticado, sí lo critican estéticamente y de pronto histórica, ideológicamente, pero tiene un gran valor en eso. Entonces creo que la identidad de Chetumal sí tiene que pasar por estos dos edificios necesariamente. Y ojalá que de hecho el libro nace de un esfuerzo acumulativo. Primero era un gran proyecto y hace 3 meses estaba en un gran proyecto y hace 2 meses empezaba a cuajarse en un folleto y finalmente cuajó en este pequeño libro que tiene, la intención es la divulgación de la figura de Rosso y de la obra de Rosso. Y por ahí derecho nos vamos con el valor que tiene en Chetumal. De hecho ya está la propuesta de Rosso en Chetumal. Ya habría que abocarse más detalladamente
a estas dos edificaciones que dan identidad a la ciudad. Pero es lo que tenemos, ¿no? Igual que Tulum, igual que Cancún y lo suyo, ¿no? Los paisajes. Bueno, no sé si... Jessy, pues muchísimas felicitaciones, muchísimas gracias por ese ejercicio de reconstrucción histórica exhaustivo. Realmente Rómulo Rosso es una figura marginal en Colombia y eso habla en gran medida de la imposibilidad que ha habido en Colombia de generar un mito fundacional, nacional, que nos permita, a diferencia de México, que logra cohesionarse alrededor de un mito fundacional que recurre a lo prehispánico. En Colombia, precisamente esas brechas de desigualdad están intactas, esas estructuras de poder están intactas, y esa es la razón de la exclusión y el desconocimiento de Rosso. Me parece que justamente la llegada de Rosso a México llega en un momento capital, donde justamente el arte juega un papel fundamental en la constitución y en la creación de la identidad nacional. Es decir, no es solamente discursiva, sino que logra materializarse, cristalizarse en obras como pues todos los artistas mexicanos, muralistas, desde el proyecto vasconcelista mismo, que logra precisamente hacer ese ejercicio que hace Rosso de combinar y hacer fusiones que de todas maneras hablan precisamente de la mezcla racial, de la beta, de lo español, de lo indígena, es decir, el mestizaje, el México mestizo. Y sin embargo, está tan influenciado, tan mexicanizado Rosso, que aquí no tiene posibilidad de presentar su obra. Si él hubiera tenido esa posibilidad y se hubiera visto necesariamente obligado a representar la dimensión afro, porque Colombia es un país muy negro. Entonces todo ese trabajo logra cristalizarse precisamente en este campo. Me parece que la obra de Rosso da pues para muchísimas cosas, más allá de su dimensión estética, que es una cosa monumental, ¿no? Y que, es decir, que Rosso, toda proporción guardada, es el Rivera yucateco, ¿no? O el Siqueiro yucateco, ¿no? Entonces, aquí encuentra pues todo digamos, una cantidad de elementos que le permiten precisamente dar impulso a esta idea originaria de crear en el arte colombiano un mito fundacional que no logra hacerse. Quizá por eso los colombianos estamos condenados a la violencia siempre. Muchísimas gracias. No, gracias, Eliana. Bueno, no me puedo ir, está a disposición los libros. Hay de 2 ediciones, pasta dura y pasta blanda. Es el mismo libro con algunas. Y también tenemos toda la muestra del Faro Editores. Bueno, hoy es Rosso el que predomina. Sí, efectivamente, esta portada es la foto que les mencionaba. A lo mejor por eso la omití. Esa fue la que llegó a Colombia en el periódico, una fotografía en los años 20 finales. Pero tiene razón Eliana, ese problema de Rosso desconocido. Y lo que acaba de suceder con la Bachué, yo no me imagino que aquí vendieran un mural. Aquí, que hermano, pues a Jessy le gustaba el Dios descendente, tienen 2, que lo compres o lo llevamos al Museo Nacional, jamás permitirían eso en México. Por ley, no, en Colombia la Bachué estuvo perdida 30 años en manos de un coleccionista privado, funcionario, y ahora está en la Argentina de Milei, nada menos ni nada más. Sí, claro, porque Marta Traba. Sí.
De hecho, él tuvo un proyecto en Popayán que era hacer no me acuerdo cómo se llama, un cerro que hay frente a la ciudad de Popayán. Era un monumento a un cacique indígena. Y se lo gana uno de sus maestros españoles, que se llamaba Vittorio Macho, pero él hace una escultura del conquistador del Alcázar. Ahí está pintada Colombia, ¿no? Ahí está pintado. No reivindicamos lo autóctono nacional ni un milímetro, y de hecho esa estatua de la cárcel la tumbaron ahora en estos años con esta revuelta mental ideológica que hay en Colombia. No es posible que le rindamos homenajes a los que depredaron e impusieron su ley sobre nuestra gente, ¿no? Bueno, no sé si usted... Ah, sí. No sé si usted comentó, pero para nosotros el hospital Morelos, para los nacidos en Chetumal, no porque seamos localistas, ¿no? Pero el Hospital General Morelos tiene un significado muy grande, muy grande. Porque no solo lo que representa, que sí lo apreciamos muchísimo, los nacidos desde hace muchos años viviendo aquí, porque además tiene un significado muy afectivo, porque aquí nacieron nuestros hijos en este hospital. Entonces sí, a mí me interesó, aunque tuvo poca difusión, pero me interesó, y sobre todo lo que le pregunté de la Escuela Belisario, sobre las que están vestidas las mujeres con los chicleros, porque ahí hay una discusión que parece que ya quedaron, porque el más parecido que quedó definido es el que aparece allá con los chicleros, pero para nosotros sí esto representa algo muy grande, pero le falta difusión y atención, eso sí. Muchas gracias, pues excelente la investigación del escritor Jesús Contreras, así como también excepcional lo escultórico de Rómulo Rosso, que marca también las obras de la ciudad de Chetumal, especialmente de este hospital Morelos.